Bueno, buenas tardes, buenos días. ¿En qué momento usted nos está viendo? Pero muy bienvenido otra vez a esta conversación que desde Editorial Mundo Hispano, Casa Bautista de Cumplición, estamos teniendo con nuestros autores. Y en este momento yo tengo el privilegio y el placer realmente y el honor de conversar con el doctor Justo González. Don Justo, como le decimos muchos de nosotros. Es una bendición para mí poder compartir con él en este momento y estar conversando especialmente de uno de sus libros que publicamos el año pasado, Historia de la Literatura Cristiana Antigua. Bueno, bienvenido, don Justo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, hermana Contreras. Pues, no se le puede decir que no con todo lo que usted hace y todo el ministerio que tiene, pues es con muchísimo gusto. Aquí estamos para servirle. Bueno, muchas gracias. Para nosotros ha sido una bendición muy grande publicar varios de sus libros últimamente y en especial en este último del año pasado publicamos este libro, Historia de la Literatura Cristiana Antigua, que en este momento ha sido nominado como el libro del año para los premios CEPAS de la industria editorial en español. Así que, bueno, esperamos que a fines de junio, cuando se den los resultados, este libro resulte ganador del premio al mejor libro del año. Por lo menos nosotros creemos que así debiera ser. Este libro ha sido tenido una venta excelente, ha sido muy bien recibido, la gente le ha entusiasmado mucho estudiarlo y me parece que todos los temas que ofrece y que trae realmente son de mucho conocimiento para la gente. Entonces, quisiera que conversáramos un poquito. Primero que nada, quisiera preguntarle, don Justo, el contexto general, cuando nosotros hablamos de la historia de la literatura cristiana antigua, el contexto general de la iglesia cristiana antigua, o sea, ¿cuál es el tiempo histórico? La situación política, económica, social, que se vivía cuando se iba desarrollando la iglesia cristiana antigua. Bueno, naturalmente empezó en un contexto judío en Palestina, en Jerusalén. Esa historia ustedes la conocen, no hay que entrar mucho en esos detalles, pero la literatura cristiana antigua naturalmente empieza con lo que ahora es el Nuevo Testamento. Este libro no trata sobre eso porque el Nuevo Testamento solo merece 1000 libros, así que lo que hemos hecho es empezar después de ahí para adelante, claro, usando lo que se escribió después para ayudar a entender mejor el Nuevo Testamento, pero no discutiendo las cuestiones exactamente, detalles de cada libro del Nuevo Testamento, etc. Así que el libro empieza hablando desde más o menos cuando está terminando los últimos libros del Nuevo Testamento, y es una época en que la iglesia se va abriendo camino. Primer cambio grande es que una iglesia que originalmente era prácticamente todos judíos o personas de convicciones judías, los que se llamaban temerosos de Dios, podemos hablar de eso si usted quiere más, pero eran gente de que conocía la historia de Israel, conocía la Biblia de Israel y conocía al Dios de Israel, y entonces pues aceptaban a Jesucristo como el cumplimiento de las promesas de Israel. ¿Qué empieza a pasar en el siglo II? Es que empieza a haber más gentiles, más paganos, gente que no tenía nada que ver con Israel ni con la Biblia, ni nada de eso, que empiezan a acercarse. Y claro, entonces hay que cambiar muchas cosas, hay que dar un sistema de enseñanza mucho mejor, porque ya el trasfondo que traía aquella gente no lo traen estas otras. Así que es un periodo en que está la iglesia tomando forma en una nueva cultura, una nueva sociedad. Y todo eso, claro, dentro del contexto. Mayormente, casi toda la iglesia está creciendo dentro de lo que en aquella época era el Imperio Romano, que incluía desde lo que ahora es Portugal a un extremo, las Islas Británicas al otro, el norte de África al sur, y al otro extremo lo que ahora es Irán, prácticamente. Todo eso era el Imperio Romano, y era un imperio muy, muy poderoso, pero también que tenía mucho celo por el orden y porque todo el mundo hiciera las cosas como ellos querían. Y en consecuencia, pues hubo un periodo de persecuciones que no siempre eran constantes, pero siempre había por lo menos la amenaza de persecución. Y quiere decir que buena parte de esa literatura del siglo II y siglo III, ¿sí?,
del año, vamos a decir, 100 al año 310, 12, 13, por ahí. Es una literatura escrita dentro de una iglesia que está, por un lado, buscando quién ella es, cuáles son sus doctrinas, asegurarse, y por otro lado, buscando cómo sobrevive y cómo da testimonio dentro de ese contexto de persecución. Entonces después, en el año 313, para poner una fecha fija, pero por un momento particular, pues se acaban las persecuciones, poco a poco el emperador empieza a apoyar a la iglesia cada vez más, está un poquito que no se sabe exactamente qué es lo que él cree, pero por lo menos no hay esos conflictos de antes, y en cuestión de 60 años, pues ahora la iglesia viene a ser la iglesia de prácticamente toda la sociedad, excepto los judíos. Y entonces, eso quiere decir que ahora, en ese periodo primero, es la época del gran florecimiento, porque toda esta gente que estaba preparándose para un gran sacrificio, para gente que para las cuales la fe cristiana era su propia identidad y que se esperaban que iban a morir un día por eso, ahora toda esa energía pueden verterla en dirección de estudio, de escribir, de comunicar la fe, de discutir los temas de la Biblia y todo eso, y quiere decir que ese siglo IV es el siglo, en cierto modo, de oro. Pero claro, después empieza a pasar lo que sucede en tales casos, ¿verdad? Que la excesiva relación con el gobierno, la excesiva relación con el poder y todo eso crea una serie de problemas, pero allá no llegamos tanto. Así que más o menos estamos en ese periodo. A mí lo que me llama la atención de esto es que tenemos la iglesia que vive en dos situaciones muy diferentes. Por un lado, una iglesia marginada, que no es nadie, perseguida, y por otro lado, una iglesia que se va volviendo cada vez más poderosa, más influyente. Y, en cierto modo, nosotros en nuestra época estamos viviendo casi lo mismo. Porque cuando empezó el siglo XIX, prácticamente toda Europa, las Américas completas, eran, por definición, casi cristianas, ¿verdad? Y hoy, como usted sabe, pues en muchos de los antiguos centros, pues la fe cristiana está más marginada de la costumbre antes. En algunos casos explotada también por políticos que quieren inventar sus cosas, pero eso es otro asunto. Pero quiere decir que en cierto modo estamos parecidos. Yo me crié en una época más parecida a lo que estaba pasando en el siglo IV y ahora estoy viviendo en una época que se ve más parecida a lo que estaba pasando en el segundo. Sí. Sí, es Perdónme, verdad. la respuesta es muy larga. Nos cuesta reconocer, pero en este tiempo la persecución a la iglesia cristiana es muy fuerte. Sí. Y nos cuesta reconocerlo. Pensamos, no, quizás por el momento donde nosotros nos desenvolvemos, pero realmente la persecución contra la iglesia cristiana es muy fuerte en este tiempo. En el siglo XX murieron más cristianos por su fe que en toda la época de las persecuciones antiguas. Wow. No. Y ahora todavía pues hay bastante de eso en muchos lugares, ¿no? Y que hay conflictos religiosos que muchas veces se convierten también en conflictos raciales, conflictos políticos, nacionalistas, todo eso, pero sí hay un gran número de personas que están dando testimonio de su fe con sangre. Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, y así fue como empezó la iglesia al comienzo de la historia, ¿no? Una vez que asciende Jesús a los cielos y los discípulos empiezan a esparcirse y compartir el mensaje, empezaron a ser perseguidos, eran los rebeldes de la época, ¿no? Exactamente. Al principio, claro, los que más los perseguían al principio eran los judíos, porque como sucede siempre, los judíos pensaban que estos lo que eran los malos judíos. Pero después fue mayormente el Imperio Romano el que los perseguía. Y alguna de la literatura más bella que tenemos de esa época son precisamente cartas, testimonios, cosas que escribieron esas personas enfrentándose al martirio. Sí, sí. Después quiero que miremos un poquitito más acerca de esos detalles, pero me parece tan interesante como en el siglo I, en el siglo II, la gente empezó a registrar de manera escrita, gracias a Dios, ¿no? Esos documentos que tenemos y que usted ha podido analizar en este libro. Pero, ¿qué piensa usted? La gente de aquel entonces, los cristianos que se iban convirtiendo a esta nueva fe, ¿era gente educada entonces?
que No, sabía leer y escribir, porque Pedro, por ejemplo, era del vulgo y sin letras. No, se dice que Marcos, que era el que le escribía sus cartas, pero Pedro no sabía. sí, Y los otros, Pablo, por supuesto, sabía. sí. Supongo que la gente, el evangelio fue alcanzando a la gente educada de la época también. Sí, claro, parte de lo que pasa es que los testimonios que quedan son mayormente testimonios de gente que escribía y gente que leía. Pero hay que recordar que en el Imperio Romano, posiblemente en esa época, el analfabetismo era bastante más del 80%, quizá más del 90%. Uh-huh. Y la gente que sabía leer, mucha gente lo que hacía era usarlo para el negocio, ¿verdad? Tengo que apuntar aquí que vendí 4 ovejas, lo que sea, pero no en realidad para leer eh, como Para cosas largas. registrar los acontecimientos. Ahora, parte de lo que pasó es que muchas veces cuando una persona escribía una carta, por ejemplo, a una iglesia, no era para que la leyera cada cual en su casa. Nosotros ahora vemos el libro de la epístola de Pablo a los Colosenses y es para que la lea yo en mi casa. Uh-huh. Pablo escribió esa epístola para que la leyeran en la iglesia, en la reunión de toda la iglesia reunida, antes de celebrar la comunión, ¿verdad? Y era casi como si fuera el sermón. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que aunque mucha de la gente no sepa escribir, pues la oyeron. Uh-huh. Y de entre esos colleros, pues hay algunos que se interesan y la copian, y saben leer y saben escribir. Y entonces llega la noticia a otra iglesia cerca, ¿verdad? De que acá tenemos una carta que mandó Pablo. Y entonces se circula. Y van circulando muchas veces en vida del autor. Es decir, las cartas de Pablo circulaban ya de una iglesia en otra cuando él todavía estaba vivo. Después que se muere, claro, empieza la gente a coleccionarla y a hacer un cuerpo de todas ellas. Pero eso era indudablemente. ¿Qué pasó con el Apocalipsis? El Apocalipsis es una carta en realidad escrita a 7 iglesias. Sí. Y en esas 7 iglesias la mayor parte de la gente no sabía leer. Cuando allí el Apocalipsis dice bendito el que lee, no quiere decir que está sentado en su casa leyendo, quiere decir el lector que está en la iglesia, hablando, parando ahí delante de ellos y leyendo lo que les mandó a decir Juan. Está escuchando la lectura. Exactamente. Y lo mismo pasó con otros casos, ¿verdad? Tenemos algunos de los documentos que tenemos, son precisamente documentos de personas que por su obra, por su martirio, la mayor parte de ellos, por lo que fuera, eran muy respetadas, veneradas, y entonces pues lo que habían escrito se quería conservar. Y se hacían copias. Y claro, eso hay que darse cuenta que en aquella época no había tal cosa como una imprenta y mucho menos un celular como usted pueda sacar fotografías de las cosas, ¿no? Así que en esa época pues era un trabajo bastante lento, tedioso, copiar. Lo mismo pasó con la Biblia. Todas las Biblias que tenemos, pues alguien las copió a mano y las copió de otro que las copió y las copió de otro que las copió. Y así llegó hasta la época de la imprenta. Sí. Y eso fue lo que pasó. Eran cosas que se respetaban mucho. Claro, muchas otras cosas se han perdido. Indudablemente. Pablo habla ahí de que él escribió una carta a los hermanos de la Odisea, a la iglesia de la Odisea. Y esa carta, pues, no la tenemos. No existe, claro. No la tenemos. Así que, indudablemente, mucho se perdió, pero mucho se conservó precisamente por la iglesia misma y porque era la manera de ellos también fortalecer su identidad y relacionarse unos con otros. Podríamos decir entonces que estos documentos que tenemos, y que usted analiza en el libro, no fueron escritos con el propósito de conservar la historia de la iglesia propiamente tal, sino más bien fueron escritos para apoyar a la gente, para que los hermanos se sientan acompañados, para compartir con ellos las enseñanzas del Señor Jesús, etcétera, ¿verdad? No fueron con el propósito de conservar la historia de lo que estaba sucediendo. No. Es decir, la primera historia que tenemos de la iglesia fue escrita ya en el año 300 tanto. Y fue precisamente un señor que llaman el padre de la historia de la iglesia, Eusebio de Cesarea, que está también en ese libro, sí, que se dedicó, él tenía una gran biblioteca, porque otro señor que había, hay una historia larga, ¿verdad? Pero tenía una gran biblioteca que había heredado, y con esa biblioteca, pues él empezó a sacar todas esas cosas esos mismos libros de que estamos hablando ahora y otros que se han perdido, y entonces hizo una historia de la iglesia. Pero la idea no era hacer una historia. Claro, sí había el interés en guardar la historia de ciertos hechos grandes, ¿verdad? Murió una persona como mártir.
Y entonces los documentos que narraban ese martirio, pues se copiaban y se pasaban de un lugar a otro, pero no con la idea de pensar que quizás de aquí a 20 siglos alguien los va a estar leyendo, sino la idea era que la gente, los hermanos y las hermanas de otras iglesias conocieron lo que había pasado con esta persona que había dado su vida en testimonio por su fe. Ajá, sí. Qué interesante es eso, porque la importancia que la gente tenía de sentirse acompañada y de sentirse consolada en medio de la diáspora que estaban viviendo, ¿no? Cada uno repartido por distintos lugares y quería saber de lo que pasaba con el otro, y la única manera era, bueno, gracias a Dios existía por lo menos la escritura para ellos y alguien podía leerla y compartir lo que otros le habían dicho. Uno de los... Sí, dígame. No iba a decir que de hecho algunos de los materiales que tenemos son cartas que alguien escribió a otro preguntando de qué había pasado con otra persona. Por ejemplo, unos documentos preciosos que son entre la historia cristiana más bella, son las 7 iglesias que escribió un señor que se llamaba Ignacio, que era pastor en Antioquía, y lo condenaron a muerte, pero como había una fiesta grande en Roma, lo mandaron para allá para morir allá. Sí. Y por el camino fue visitando las iglesias. Ajá. Y después que él pasó, esas cartas son preciosas, pero después que él pasó, había un obispo joven acá en Esmirna, que se llamaba Policarpo, que había sido discípulo de Juan. Sí. Y Policarpo escribe una carta a los filipenses preguntando qué pasó con el hermano de Ignacio, que no sé, pidiendo noticias, ¿verdad? Así que hay eso también, ¿verdad? Ese interés unos por otros. Sí, no, bueno, quería dejar un poquito más para adelante, que habláramos un poquito más detalladamente de Ignacio de Antioquía, pero una de las cosas que me llama la atención es eso, que Policarpo, que es uno de los obispos tan reconocidos en el comienzo de la iglesia, sin embargo hay pocos escritos de él, y el poco escrito es precisamente preguntando por Ignacio, que sí tenía, había escrito estas 7 cartas, que se dice, ¿no? Lo dice usted por lo menos en el libro, que era cuando iba camino hacia Roma para ser asesinado. Sí, él iba preso y le habla de que tenía unos guardias que me cuidan como leopardos, ¿verdad? Pero en esa época la persecución era una cosa extraña porque no se prohibía ser cristiano, pero si alguien lo delataba a usted como cristiano y decía que usted no estaba dispuesto a quemar incienso al emperador como Dios, entonces lo castigaba. Entonces, por eso es que Ignacio es una cosa rarísima, ¿verdad? Él va ya de condenado a muerte por ser cristiano, pero en el camino va parando en todas las iglesias, hablando con la gente en todas las iglesias, y nadie persigue a esas iglesias, porque en ese lugar no hay una persona que diga, no, esos son cristianos, vamos a hacerle algo. Así que todo depende de la buena voluntad, y por eso muchos escritos que tenemos son otro tipo de escritos, que son escritos tratando de mostrarle al pueblo que ellos, los cristianos, no son tan malos como dicen. Entonces eso me lleva en el libro usted menciona el primer documento que existiría después del Nuevo Testamento, los documentos del Nuevo Testamento, sería el Didache. ¿Quién me puede hablar de eso? Bueno, hay documento. Ese documento, el nombre completo es la doctrina de los 12 apóstoles. Ajá. Y como doctrina en griego es Didache, pues por lo general se conoce como la Didache. Es un documento que estaba perdido y se descubrió a fines del siglo XIX. Oh. Hubo mucha discusión acerca de dónde venía, quién era, y los estudiosos han llegado más o menos a la conclusión de que parece ser un documento de alrededor del año 90 o algo así por ahí, y escrito posiblemente ciertamente en una zona desértica, porque habla de que si no hay agua suficiente para bautizar, ¿qué se hace? Y posiblemente en Siria. Es un documento interesantísimo, no fue escrito por los 12 apóstoles ciertamente, pero es un documento en el cual esta persona está tratando de explicar qué es lo que los apóstoles decían y qué es la doctrina y cómo se van a hacer las cosas. Y ahí tenemos el Padre Nuestro. Es una versión, usted sabe que entre Mateo y Lucas hay un poquito de diferencia entre el Padre Nuestro, pues el Padre Nuestro de la Didache es un poquito diferente también, lo cual da a entender que el Padre Nuestro se estaba predicando, se estaba orando, se estaba usando en las iglesias, pero que claro, en ese uso oral pues había variantes. Desde ahí tenemos también el primer texto que nos dice cómo celebrar la comunión,
y el primer texto que habla de cómo bautizar. Así que hay muchas cosas muy interesantes allí, que no quiere decir que todo el mundo lo hiciera así, pero hay que darse cuenta también de que estamos hablando de una iglesia esparcida por unas miles y miles de kilómetros, sin mucha manera de contacto, así que habría muchas prácticas diferentes, muchas costumbres diferentes, que poco a poco, según fue posible tener correspondencia, y entonces se fue buscando mayor uniformidad. Bueno, seguramente cuando en el libro de los Hechos se dice que ellos iban por las casas y estudiaban las doctrinas de los apóstoles, se refería a documentos que a lo mejor como este existían, ¿no? Cuando ya los apóstoles iban dejando por escrito sus enseñanzas. Es posible, aunque no tenemos nada de eso que sepamos, ¿verdad? Lo único que tenemos de los apóstoles es lo que aparece en el Nuevo Testamento. Y claro, de ellos buena parte es Pablo, ¿no? Sí. Y un poquito de los demás. Pero es posible, es posible. No, es posible además que sencillamente que todavía los apóstoles, eso está ahí al principio de Hechos, y es que los apóstoles están todavía enseñando. La palabra doctrina que le decía enseñanza. Así que están perseverando en la enseñanza de los apóstoles porque los apóstoles están enseñando. Pero bueno. Sí. Qué interesante es esa manera como se ha podido preservar los documentos, algunos por lo menos, para que nosotros podamos mirarlo y darnos cuenta de la continuidad de la enseñanza. Es decir, lo que está en la Biblia se siguió practicando y siguió enseñándose con la misma continuidad, ¿no? Sí, sí, indudablemente, indudablemente. Sí. Claro, el documento más importante de toda la iglesia siempre fue la Biblia, ¿no? Y quiere decir que la mayor parte de los documentos antiguos que tenemos son la Biblia, porque es lo que todo el mundo copiaba. De los demás, a veces hay 3 o 4 manuscritos por aquí y por allá, que son los que se están usando después ahora para poder sacar el texto, imprimirlo, traducirlo, lo que sea. Sí. Bueno, puedo adelantar una primicia, pero este año vamos a publicar otro libro de usted que se llama La Biblia la Biblia en la Iglesia Antigua, o sea, cómo se usaba la Biblia en la Iglesia Antigua, la Biblia propiamente tal, no los escritos de los que estamos hablando hoy día en el libro de la historia de la literatura cristiana antigua, sino que cómo se usaba la Biblia. Y yo creo que esto que usted acaba de mencionar es muy efectivo, ¿no? Como la gente, aparte de las cartas estas de los mártires o de los escritores posteriores, pero siempre estaba leyendo la Biblia. Ah, sí, sí, indudablemente. Y claro, usaban esos escritores posteriores como una manera de ayudarles a entender la Biblia. Es como los comentarios, supongo, que nosotros tenemos ahora, ¿no? Como las Biblias de estudio, como... Exactamente, sí, sí. Como los grandes teólogos que escriben sus libros y sus comentarios acerca de las escrituras. Sí, sí. Sí, claro. Entonces, bueno, eso yo más o menos tengo la respuesta, pero quisiera que usted me ayudara en compartir con las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Por qué se cerró el canon de la Biblia? Como el año 67, 68, por ahí, ¿no? 90 quizás, y no se agregó ninguno de estos otros escritos. Bueno, la fecha es un poquito bastante más tarde que del 90. Ok. Porque del 90 todavía no se había escrito el Apocalipsis, por ejemplo. Sí. Así que, bueno, el canon se cerró. Bueno, primera cosa, decir que el canon se abrió, es la primera cosa que es importante entender. Porque al principio lo más probable es que las iglesias en Asia Menor lo que tenían era el Evangelio de Juan. Y que las iglesias en Siria y en Palestina lo que tenían era el Evangelio de Lucas. Y que la iglesia en Roma lo que tenía el Evangelio de Marcos. Pero entonces empiezan los cristianos a comunicarse unos con otros. Y decir, mira, aquí hay una historia, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces llegan a formar una lista de estos 4 evangelios, ¿verdad? Sabiendo de sobra que son diferentes, porque no se asuste la gente. Hay diferencias entre los evangelios y la iglesia cuando los puso juntos lo sabía. Y lo hizo precisamente para que hubiera una multitud, un número grande, diferente de testigos que todos dicen lo mismo, pero lo digan de manera diferente. Todos hablan de Jesucristo, de la salvación por Jesucristo, de Dios encarnado en Jesucristo, de la muerte, de la resurrección, etc. Ahora,
Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que ya para el año 100, aparentemente ya los tres evangelios más tradicionales, sinópticos que se llaman, Mateo, Marcos, Lucas, Sí. ya eran bastante reconocidos en todas las iglesias. La iglesia de Asia Menor, lo que ahora es Turquía, pues tuvo que luchar un poquito más para que el evangelio de Juan se reconociera, porque el evangelio de Juan es diferente a los demás. Y entonces se entró eso. Y claro, las cartas de Pablo siempre tuvieron una autoridad particular también. Y lo que pasó entonces, por allá, por el año 100, no se sabe cuánto, ¿verdad? Fue que se juntaron esos libros y se hizo entonces la base del Nuevo Testamento. Ahora, hay otra cosa, es que hay muchos libros del Nuevo Testamento que son pequeñitos, que están al final, por ejemplo, la tercera epístola de Juan, ¿verdad? Cosas así, que algunas listas lo tienen y otras no. Y hay algunos libros de estos antiguos que estamos hablando aquí, que algunas listas tienen puestas dentro del Nuevo Testamento. Y después se quitaron. Y eso fue porque la iglesia estaba buscando que hubiera un documento que las ayudara a entenderse todas unas con otras, porque había mucha gente con ideas raras por aquí y por allá, diciendo esto, diciendo aquello. El impacto de Jesucristo fue tal que todo el mundo quería decir algo, ¿verdad? Y mucha gente no tenía nada que ver con la fe cristiana y nada de eso, y entonces la iglesia dijo, estos son los libros que son. Sí. Después, más tarde, empezaron a aparecer otros libros que no son. Y entonces la iglesia empieza a decir, no, estos son los que son. Y claro, hay varios niveles. Hay el nivel de estos son los libros que es la Biblia. Entonces hay estos libros que no son la Biblia, pero son buenos. Y hay aquellos libros que dicen que son la Biblia, pero esos no. Y esos aparecen más tarde. Hay una novela que ustedes deben conocer que se llamaba El Código de Da Vinci. Sí, claro. Que hace un montón de cuentos que no son verdad, que la iglesia prohibió libros porque decían esto, todo eso es cuento. En esa época no se podía prohibir ningún libro porque la iglesia no tenía autoridad para prohibirle nada a nadie. Era sencillamente que la gente no les interesó, la gente no creyó que era verdad y no siguieron copiándolo y el libro se perdió. Sí. Bueno, qué interesante, por lo menos a los que nos gusta la historia. Es tan interesante reconocer eso de estamos para que nosotros, tantos años después, todavía podamos seguir manteniendo nuestra fe limpia y sana. Y entender en medio de todo lo que vivimos quién es Dios y lo que Dios hace con nosotros y cómo Jesús encarnado caminó sobre la tierra. Ya se nos ha pasado los 30 minutos volando, pero quería los documentos que usted menciona en el libro. Ya hablamos de uno de las cartas, de las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, pero también menciona otro que el libro más me ha resaltado, como las actas del martirio de Perpetua y Felicidad. ¿Por qué no comparte usted un poco con quienes nos están escuchando acerca de esa historia tan dramática y hermosa? Es interesante por muchas razones. Una razón es que buena parte de eso lo escribe la misma Perpetua, que va a morir como mártir. Sí. Perpetua era una señora parece que bastante clase alta. Felicidad era una esclava de ella, de la familia, que la cuidaba ella y se cuidaban y demás. Y había entonces varias otras personas que sufren con ellos. Había lo que llamaban ellos no estaban bautizados, no se habían hecho cristianos técnicamente. Pero el que lo estaba preparando para el bautismo, que en esa época el bautismo muchas veces tomaba 3 años de preparación, pues él también cae porque había una ley que prohibía 2 cosas, prohibía convertirse, prohibía tratar de convertir a otro. Y así que todos ellos caen juntos en prisión. Y entonces tenemos el documento martirio de Perpetua, Felicidad y los demás, que es un documento, buena parte de él, bueno, es muy interesante por muchas cosas, pero una cosa que es bien interesante es que es el primer diario
espiritual íntimo que tenemos de una persona cualquiera y es una mujer. En otras palabras, ella está hablando de su fe, de sus experiencias. Ella es una persona visionaria, tiene sueños, tiene visiones y cuenta todo eso y cuenta sus ansiedades. Está en estado y está preocupada por qué va a pasar con el hijo. Y entonces tiene una visión que le ayuda porque ella tenía miedo de que no pudiera seguir amamantando al hijo, qué iba a pasar con el muchacho y qué iba a pasar con ella. Y entonces todo eso el Señor se lo resuelve de distintas maneras. Y hay algunos momentos muy dramáticos. El papá viene un día a verla y le dice, ¿por qué tú insistes en esto de ser cristiana? Y ella dice, ¿tú ves aquello que está allí? Sí. Y el papá dice, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es eso? Una vasija. ¿Y eso puede ser otra cosa que no sea una vasija? No, no puede serlo. Pues yo no puedo ser otra cosa que no sea cristiano. Porque ese es mi nombre. Y claro, al fin y al cabo la matan a ella y matan a todo el grupo con ella y todo eso. Pero ese documento quedó porque hubo gente que tomó nota y lo guardó. Así que es un documento precioso eh, que vale la pena conocer la historia esa. Si no leerse el documento completo, por lo menos conocer la historia y ver un poquito de lo que dice, ¿verdad? Sí, a mí me ha gustado siempre esa historia, especialmente, bueno, como mujer, y al reconocer de que es como su diario de vida, pero es como leer los poemas del siglo XII, de las monjas que escribían esos hermosos poemas posteriormente, o del siglo XVI, que escribían poemas a Dios. Las cartas de ellas son realmente muy hermosas y conociendo el contexto en que sucedió todo eso, ¿no? De la persecución, de que ella estaba esperando un hijo, después que sufre por quién lo va a amamantar y todo eso. Realmente es precioso que podamos tener todavía ese tipo de documentos. Sí, sí, sí. Sí, estaba mirando hacia atrás en su casa, ahí podemos ver parte de su biblioteca, porque yo tengo el privilegio de haber estado ahí y se ve gran cantidad de sus libros, pero no se ven todos los libros que usted tiene. Cuando pienso en lo prolífico que usted es como autor, porque yo sé cuánto le gusta escribir y nosotros últimamente hemos tenido el privilegio de publicar ya varios libros suyos, y no somos la única editorial que publica sus libros. Al ver todos esos libros que usted tiene ahí atrás, me imagino cómo el placer que usted siente de poder leer estos documentos cuando los ha mirado en su forma original. Sí, te voy a decir más. El domingo pasado fue el día de Pentecostés. Sí. Y yo estaba sentado aquí en la oficina diciendo, si no hubiera sido por el Pentecostés, casi ninguno de estos libros se hubiera escrito. Es decir, que en cierto modo todo eso que está aquí es resultado de una historia larga que empieza ya en el Nuevo Testamento, empieza con Pentecostés y se mantiene a través de los años. De manera que, ¿qué le puedo decir? Somos herederos de una gran herencia y tenemos obligación de pasársela a los que vengan después. Sí, qué tremendo y qué verdad eso último que acaba de decir. Tenemos que ser responsables de esta herencia que hemos recibido. Y por eso es que es tan importante que publiquemos libros como precisamente del que hemos estado conversando en esta tarde. Este libro de la historia de la literatura cristiana antigua. Cuán importante es que seamos responsables de esta herencia que hemos recibido y que la podamos estudiar y compartir con los demás. Bueno, realmente siempre para mí es una bendición compartir con usted y conversar con usted, don Justo. Muchas gracias por el privilegio que nos ha dado a la Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano de estar últimamente publicando sus libros. Como decía, este año vamos a publicar otro, la Biblia en la iglesia, el uso de la Biblia en la iglesia antigua, y luego estamos publicando otro. O sea, bueno, usted está terminando de escribir junto con su señora otro, que esperamos publicar el próximo año. Y así, el Señor nos ha bendecido con tenerlos a nosotros, con tenerlos a ustedes con nosotros como escritores. Bueno, una pequeña palabra de gratitud a usted también y a la casa editora, porque sería
muy triste estar escribiendo sin pensar que nadie lo va a publicar, ¿verdad? Así que, en cierto modo, es gracias a ustedes que uno se anima a escribir y a estudiar y a publicar. Bueno, más que publicarlo, que alguien lo lea posteriormente, es lo que a nosotros nos interesa, que lleguen a las manos de las personas que necesitan leer estos recursos. Es que, claro, originalmente publicar quiere decir hacer público. Sí, cierto. No es imprimir, la gente piensa que con imprimir basta, no, imprimir es el primer paso, después hay que ver cómo hacemos que eso llegue a las manos del pueblo, ¿no? Sí. Bueno, y con conversaciones como esta, que esperamos que la gente comparta en sus redes sociales, entonces vamos a conocer estos materiales también para que les sirva a ellos en sus estudios, en la profundización de los estudios de la palabra del Señor. Esperamos que así sea. Bueno, muchas gracias una vez más por estos minutos que nos ha entregado. Muchas gracias por compartir sobre este precioso libro, Historia de la Literatura Cristiana Antigua. No sé si quiere decir algo más antes de que terminemos. No, muchas gracias. Ya he dicho bastante. Si se me queda cuidado, lo escribo en el próximo libro. Ok. Siempre es un placer conversar con usted. Muchas gracias. Y a las personas que nos han estado viendo y escuchando, les recordamos que los libros de la Casa Bautista de Publicaciones, Editorial Mundo Hispano, y en especial los libros publicados por el doctor Justo González están en nuestra página web en este tiempo, Editorial MH o editorialmundohispano.org, aquí en Estados Unidos, y en México, editorialmundohispano.mx. Pero en sus librerías más cercanas ya los tienen los libros también. Usted puede acercarse a ellos, seguramente las librerías estarán cerradas, pero en las páginas web en sus países ustedes lo podrán encontrar también. Que el Señor les bendiga, el Señor nos bendiga, y busquemos cada día más de cerca a nuestro Señor a través del estudio profundo de la palabra de Dios. Hasta luego, que el Señor les bendiga.